Esta materia se llama Sistemas de Información para la Gestión de las Organizaciones y tiene que ver con todo el manejo de la información que se realiza en las empresas, en una organización en funcionamiento. Ustedes piensen que para la toma de decisiones es fundamental conocer la situación por la que atraviesa una organización. Por lo tanto, todo lo que suceda debe ser registrado a través de datos que se transforman en información con la intención de luego poder obtener informes que cuenten ese panorama y por consiguiente se puedan tomar decisiones en base a un estado de situación cierto. Sistema de información y los primeros conceptos. Para el sistema de información, un dato es lo que representa un hecho ocurrido en una organización o en su entorno físico. Este hecho es descrito, pero aún no está organizado ni acomodado para que luego pueda ser comprendido por las personas que toman decisiones. A esto le denominamos dato. Por ejemplo, cuando un cliente entra a un negocio, para el sistema de información es un conjunto de datos, ya que tiene un nombre, apellido, documento o información de interés como el celular, el domicilio, sus gustos. Todo eso, si el sistema de información es capaz de capturarlo, puede ser utilizado luego para el trabajo de una empresa u organización. En un sistema de información hablamos de información cuando esos datos recolectados que relatan los sucesos se encuentran organizados para que tome sentido y pueda ser comprendido por las personas que deciden en una empresa. Por ejemplo, estos datos están presentados en listados ordenados de determinadas maneras. Cuando hablamos de sistemas de información, estamos hablando de un conjunto de personas organizadas con roles y cumpliendo ciertas actividades en la empresa y apoyado por hardware, o sea, todos los dispositivos físicos que permiten el tratamiento de la información y de los datos, el software, todos los programas y aplicaciones que nos permiten usar esos dispositivos, las redes y recursos de información, o sea, toda la estructura que signifique que esos dispositivos se interconecten entre sí, intercambien datos e información y faciliten las comunicaciones. El sistema de información con esa combinación que describí permite almacenar, recuperar, procesar, transformar y distribuir la información en una organización. Más adelante iremos comprendiendo qué significa esto. Un concepto de información muy completo fue elaborado por Loudon y Loudon y nos habla de un conjunto formal de procesos. Formal de procesos quiere decir ciertas actividades pensadas para lo que describe este concepto. Ese conjunto formal de procesos opera sobre una colección de datos estructurado de acuerdo a las necesidades de una empresa. Esto significa que la decisión de qué datos tomar, qué datos son de importancia para la empresa, está pensada, por eso es estructurada y ordenada de determinada manera. Y siempre teniendo en cuenta las necesidades de una empresa. Todo este conjunto de acciones que lleva adelante la empresa debe ser muy organizado, muy riguroso para que facilite, para apoyar la toma de decisiones que necesariamente debe llevar adelante un negocio y la empresa en base a la estrategia que está llevando a cabo. Las funciones principales de un sistema de información implica recopilar esos datos,
acumularlos y almacenarlos. Tratar esos datos para producir la información. Recuerden que tratar significa unirlos en un conjunto, ordenarlos, filtrarlos, categorizarlos, calcular o hacer representaciones gráficas. Y luego, la última función es la de difundir hacia las personas que lo necesitan, en tiempo, o sea, que sea apropiado, que le llegue a tiempo para la toma de decisiones y de la forma comprensible para facilitarle esa tarea. Un sistema de información tiene dos aspectos. El interno, o sea, al interior de la empresa, donde está representado siempre por las entradas, los procesos y las salidas de información, que es lo que les describí hasta recién. Todo esto acompañado por la retroalimentación necesaria. A su vez, debe estar en base o considerando la información del entorno. Debe capturar información sobre sus clientes, proveedores, competidores, accionistas y entes reguladores. Todo sistema de información realiza algunas actividades básicas, como son la entrada de los datos, los procesamientos y las salidas, acompañando todo este proceso por la retroalimentación necesaria. En las próximas diapositivas explico qué significa cada cosa. Bueno, como les venía diciendo, la entrada captura o reúne datos en bruto al interior de la organización o bien de su entorno. Estos datos de captura están a cargo de dispositivos de hardware, algunos muy conocidos y otros menos utilizados. Los más conocidos son el teclado, el mouse, puede llegar a ser un micrófono. Y los menos utilizados pueden ser escáneres, cámaras digitales, cámaras de videos, etc. Los procesos convierten esos datos en formas que tienen significado para los usuarios de la empresa. Procesar información significa organizarla, almacenarla, transformarla, calcularla, ordenarla. La salida permite utilizar la información procesada a las personas que lo requieran o lo necesitan en las actividades de una empresa. Las salidas pueden estar a cargo de monitores, de videos, de cámaras de videos, de pantallas, de impresoras o de imágenes. La retroalimentación es muy importante, ya que significa analizar las salidas para considerar si se logran en tiempo y forma adecuado para la toma de decisiones. Y al detectar fallas, volver a las actividades que se realizan en la recopilación de los datos o en su transformación. Podemos decir que, desde el punto de vista de un negocio, un sistema de información es una solución para su administración basada en tecnología de información. Se denomina tecnología de información a los componentes o dispositivos de hardware necesarios para que este sistema opere. Las tecnologías de hardware abarcan computadoras, del tamaño que sean, y los dispositivos de entrada, salida o almacenamiento que utilizan las mismas para llevar adelante sus tareas. También abarca las tecnologías de software, que son los programas de base o para el usuario que permiten operar el hardware. Aquellos son sistemas operativos, navegadores, planillas de cálculos, los de gestión administrativa y demás. Las tecnologías de información también están compuestas por las redes y comunicaciones, o sea, todo lo que implique proporcionar acceso y apoyar la conexión y comunicación, ya sea interna o externa de una empresa.
También implica la administración de los recursos de información, que en la actualidad se utilizan bases de datos para recolectar esos datos, almacenarlos, estructurarlos y mantenerlos. Podemos decir que las tecnologías de información y el sistema de información están ampliamente y estrechamente relacionados, porque sin los recursos que le proporciona la tecnología de la información, no podrían llevarse adelante la organización de un sistema de información. Esta imagen nos representa los aspectos, la cantidad de aspectos complejos que forman parte del sistema de información. En principio, los conceptos fundamentales están basados en las estrategias y a qué se dedica el negocio y el planteo de las necesidades de información del mismo. Estos, para desarrollar el sistema de información, se apoyan las tecnologías de información con todo lo que acabo de explicar y el cúmulo de conocimientos que esto significa. También es necesario analizar y comprender y definir con claridad de qué manera se van a utilizar esos datos en el negocio para llevar adelante sus actividades y lograr las competencias y las ventajas competitivas. Un sistema de información comienza mucho antes que su uso. Como venía explicando, además de conocer para qué se lo va a utilizar y con qué dispositivos, es importante trabajar arduamente entre los tomadores de decisiones y los profesionales de la información para desarrollar todos esos procesos que requiera la empresa. Y por último, los retos de la administración significa tener en cuenta el mantenimiento y todas las actividades que requiera sostener ese sistema de información en funcionamiento. Otra situación muy importante a tener en cuenta cuando manejamos, decidimos o vemos en funcionamiento un sistema de información es que este debe estar relacionado con las distintas áreas jerárquicas y de actividades de una organización. El sistema de información debe proveer soluciones que apoyen los procesos y operaciones cotidianos del negocio, lo que se llama nivel de transacciones. También debe apoyar la toma de decisiones del negocio en las gerencias medias. Y por último, debe apoyar las estrategias para el logro de ventajas competitivas de las altas gerencias o los altos mandos.